de esta hipernatremia. El síntoma predominante es la deshidratación, como ya estamos hablando. Los síntomas y los signos más importantes asociados a la hipernatremia están relacionados con el sistema nervioso central. ¿Qué sucede cuando hay un paciente con hipernatremia? Generalmente son en los pacientes sensibles, como los adultos mayores, ¿no? Tienen poca cantidad de líquido y si ellos se deshidratan, van a entrar, pues pueden entrar en una deshidratación severa, moderada, ¿no? Una deshidratación verdadera que puede condicionar a traerle problemas en el sistema nervioso central y ellos van a presentar una depresión del sensorio, ¿no? O letargo, progresión al coma, pueden haber algunas irritabilidades. En los niños también puede haber irritabilidad y chillidos, lloriqueos, ¿no? En los niños. También se puede expresar a través de los músculos, presentando una rigidez muscular, temblores, convulsiones, ¿no? Que son síntomas de un problema de hipernatremia. Y a través de un problema pulmonar o a través de una compensación pulmonar podríamos encontrar en el paciente taquipnea, pausas apneicas, infecciones agudas, ¿no? Que pueden ser condicionantes de presentar en el paciente una hipernatremia. Algunas patologías cardiovasculares también podrían condicionar, como las que están relacionadas con la disminución de la volemia, ¿no? O algunos podríamos evidenciar a través de eh, algunas patologías también renales, también, ¿no? Podría ser. Y nos informa acá que no hay cambios en el electrocardiograma, no hay muchas características de una hipernatremia. O sea, son pocas veces, son raras veces que nosotros podríamos diagnosticar a través de un electrocardiograma una hipernatremia. Bueno, acá hemos hablado también del tratamiento como manera de ya tener conocimiento. Vamos a hablar de manera general. ¿En qué consistiría entonces el tratamiento de este paciente que tiene hipernatremia? Si estamos hablando de exceso de sodio, ¿no? Las hipernatremias nos van a condicionar un exceso de sodio en el organismo y por consiguiente pérdida de líquido intracelular y una deshidratación celular, ¿no? Entonces, si es un problema agudo, estamos hablando de recién 24 a 48 horas que el paciente está presentando este síntoma, las correcciones también se hacen en ese tiempo, ¿no? Con soluciones hipotónicas, o sea, que no tengan sodio. Se hace en el lapso de 48 horas. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene hipernatremia crónica, por alguna razón ya de mucho tiempo, cardíacos, cirróticos, ¿no? Entonces, se trata la causa que le está generando la descompensación, como podría ser el shock, por ejemplo. Se controla la presión arterial, se corrige la acidosis, porque casi siempre ese paciente va a generar una acidosis, ¿no? Si es severa, con un pH menor a 7.5, ¿no? Eh, y se utilizan los fluidos, definitivamente se tiene que tratar, pero con soluciones hipotónicas, como por ejemplo, una solución muy utilizada, muy conocida por nosotros, es la glucosa al 5%, ¿no? Entonces, en ellos hay que evitarle darle cloruro, por ejemplo, porque tiene electrolitos, ¿no? Entonces, es recomendable la solución como la glucosa y tratar la enfermedad de base que le está generando esa hipernatremia crónica de mucho tiempo. Entonces, en los pacientes crónicos hay que tratar la hipernatremia lentamente, no debemos de frente corregir el trastorno, ¿no? Hay que tratar las causas de fondo, las otras patologías concomitantes que están presentando. Tratar la hipernatremia y también la hiperventilación. El paciente que está con hipernatremia casi siempre está en hiperventilación. Y el síndrome de la hiponatremia es lo contrario, ¿no? Hiponatremia, falta de sodio, ¿no? Entonces, en el otro estamos hablando del exceso de sodio. Ahora el síndrome de hiponatremia es la falta. Su definición es una situación clínica en la cual existe una reducción en la concentración de sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro. No, es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente
eh, que se observa en la población hospitalaria en general, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas de este síndrome de hiponatremia o de esta hiponatremia? Em, la disminución de las reservas de sodio, ¿no? ¿Por qué perdemos sodio? Porque hay una disminución de la reserva de sodio. Generalmente son por pérdidas digestivas, ¿no? Puede ser también por pérdidas cutáneas, pérdidas renales y por problemas de la mucosa, ¿no? Mucoviscosa. Hablamos de las pérdidas digestivas, aquellos que, por ejemplo, podría ser a través de pérdida de sodio, a través de diarreas, fístulas, a través de la ileostomía, náuseas, bueno, vómitos, no náuseas, pero sí vómitos. También pérdidas cutáneas, pacientes que tienen quemaduras, grandes quemaduras, está la piel ha perdido su aislante y las quemaduras hacen que se pierda el líquido y también que se pierda sodio, ¿no? Hace que se pierda sodio. Las pérdidas renales también, ¿no? Son las causas de una disminución del sodio. Y también hay algunas reservas de sodio que están intactas, ¿no? Pero hay factores de retención hídrica, ¿no? En estos casos. Sería, por ejemplo, que hay una retención de líquido y a la vez, como estamos reteniendo el agua, también va a haber la retención de sodio. O sea, la reserva está normal. Esto sería en casos de insuficiencia renal aguda, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no? También en el mixedema también, ¿no? Entonces, en estos casos hay una pérdida de líquido y por consiguiente va a haber pérdida de sodio, ¿no? O hay una alteración en eso. Incremento de la reserva de sodio sería otro, sería, por ejemplo, en cuanto a reservas en la cirrosis, ¿no? ¿No? En la descompensación cardíaca, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva. También en una insuficiencia renal, en una hipoproteinemia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el cirrótico va a retener líquido, ¿no? Vamos a tener probablemente un paciente con ascitis y este paciente está reteniendo líquido, ¿no? Pero ¿dónde está el sodio, no? El sodio se está perdiendo, pero hay una reserva normal, ¿no? No hay una reserva, pues, pero el sodio está pasando a otro lugar, ¿no? Entonces es un paciente que está acumulando el sodio en la cavidad, ¿no? Junto con el líquido acítico, ¿no? Entonces, el otro es también un problema con un paciente con hipoproteinemia. Generalmente el paciente con hipoproteinemia es un paciente edematizado, ¿no? Es un paciente edematizado. Ahí ya estamos hablando ya prácticamente de las presiones, ¿no? Eh, de las presiones del agua, ¿no? Que nos va a generar una alteración del líquido y los electrolitos, ¿no? Por pérdida o por disminución de las proteínas. Y bueno, las otras que son las pseudohiponatremias, ¿no? O la pérdida de sodio a través por causas, por ejemplo, de una hiperlipidemia, hiperproteinemia, ¿no? Aparentemente estas patologías son raras, son extremas, no bien diagnosticadas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es el cuadro clínico de ese paciente cuando tenemos la concentración del sodio disminuida? Generalmente el paciente con hiponatremia, cuando tiene por debajo de 120 miliequivalentes, no presenta mayor síntoma, ¿no? Pero cuando ya está por debajo de 110 miliequivalentes, ahí sí aparecen los síntomas y generalmente pues son síntomas graves, ¿no? Y los vamos a ver en fases, ¿no? Por ejemplo, en fase temprana podemos encontrar un paciente con confusión mental, alterado, confundido, ¿no? También lo podemos encontrar con fatiga, ¿no? Algunas cefaleas, náuseas, vómitos, anorexia. Está generándole la hiponatremia.
Pero si esto pasa desapercibido y no evaluamos, no usamos el sodio, entonces podría pasar el paciente una fase tardía y podría presentar algunas alteraciones de la conducta, algunos trastornos motores como la asterixis, la ataxia, mioclonius. También podría haber otros síntomas como reflejos, primeramente hiperactivos y luego hipoactivos, debilidad muscular, hasta una parálisis vulvar y un signo de Babinski, ¿no? Como un síntoma neurológico grave, ¿no? Generalmente en pacientes que tienen estos síntomas neurológicos sin una base sólida, sin un diagnóstico de fondo, ¿no? Un foco neurológico en sí, entonces tenemos que hacer dosaje de electrolitos, ¿no? Podría ser un problema de electrolitos. Bueno, eso es en cuanto a la hiponatremia, pues, ¿no? Ya habíamos dicho que se produce cuando la concentración de sodio en sangre está disminuida. Generalmente son raras, pero suele suceder, ¿no? Es un electrolito, el sodio es un electrolito y ayuda a regular la cantidad de agua que hay dentro y alrededor de las células. Em, Puede estar generada desde una enfermedad oculta que no es bien diagnosticada hasta también podría ser una ingesta de demasiada agua, ¿no? Haciendo que el sodio se diluya, es otra forma, otra manera de presentarse la hiponatremia, ¿no? Hay un paciente que consume abundante cantidad de agua y entonces el sodio se diluye en el organismo y eso genera una hiponatremia. Los niveles se incrementan, el agua, las células se empiezan a hinchar, ¿no? Y provocan estos problemas de la hiponatremia. Algunas causas de hiponatremia. Por ejemplo, ¿qué hace que se pierda sodio? Y por consiguiente podamos perder agua, ¿no? Algunos medicamentos, como los diuréticos, también antidepresivos y analgésicos, que pueden interferir en procesos renales. Algunos problemas cardíacos, renales y hepáticos, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca congestiva, algunas enfermedades renales, hepáticas, que acumulan líquidos en el cuerpo, ¿no? Como ya lo veníamos diciendo anteriormente. Entonces se diluye el sodio, ¿no? En el cuerpo y eso disminuye el sodio, ¿no? Al diluirse. También habíamos hablado del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no? Que es un trastorno a nivel central hormonal, ¿no? Que hace que el cuerpo se retenga el agua en lugar de excretarla con normalidad con la orina, ¿no? Otras causas de hiponatremia son los vómitos, las diarreas, ¿no? Pueden ser crónicos o intensos, o algunas otras causas de deshidratación, que hace que el cuerpo pierda electrolitos, como es en este caso el sodio que estamos hablando, ¿no? Entonces también en este caso puede inclusive alterarse los niveles de la hormona antidiurética, ¿no? Otra causa de hiponatremia es beber demasiada agua, ¿no? Pues algunos toman agua sola, entonces eso sí genera, pues, ¿no? La dilución del sodio, pero algunos toman agua y electrolitos, entonces en esos casos se está compensando el electrolito. Por ejemplo, los pacientes que toman algunos hidratantes, esos traen agua y traen electrolitos, con ellos no hay problema, pero el que toma pura agua, sí, ¿no? Beber una cantidad excesiva de agua puede provocar un nivel bajo de sodio, ya que la capacidad de los riñones de excretar el agua va a estar sobrepasada, ¿no? Bueno, esto ya lo estamos repitiendo nuevamente. Debido a que se pierde el sodio a través de la sudoración, también puede haber pérdida de sodio. En los casos, por ejemplo, de pacientes o algunas personas que hacen actividades deportivas intensas, maratones, triatlones, pueden diluir el sodio en la sangre, ¿no? Entonces, lo recomendable en ellos es generalmente un hidratante con electrolitos, ¿no? Entonces, a ellos no se les da agua solo, se les da hidratantes con electrolitos. Algunos cambios hormonales pueden generar también la pérdida de sodio, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿no? También puede haber una pérdida de sodio. Algunas drogas, ¿no? Algunas drogas
también, ¿no? Recreativas, de éxtasis llamadas, también pueden generar la hiponatremia, ¿no? Entre ellas está la anfetamina, que aumenta el riesgo de casos graves, inclusive fatales de hiponatremia. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la hiponatremia? Porque la hiponatremia es uno de los casos de los trastornos de electrolitos fundamentales en los hospitales, en hospitalización, como estamos quedando, ¿no? La edad, ¿no? Es un factor de riesgo. Los adultos mayores son los que tienen mayor predisposición de presentar hiponatremia, ¿no? Por la ingesta de ciertos medicamentos, porque algunos son polifarmacias, porque algunos tienen enfermedades crónicas, ¿no? Que alteran el equilibrio del sodio en el organismo. No solamente del sodio, sino algunos otros electrolitos también. Algunos medicamentos, en este caso, por ejemplo, pacientes que consumen diuréticos, antidepresivos, analgésicos, están vinculados, ¿no? Y como hablábamos, algunas drogas recreativas, ¿no? Éxtasis, etcétera, que pueden generar hiponatremia y en su forma mortal, ¿no? También trastornos que reducen la eliminación del agua del cuerpo, como estamos hablando, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Actividades físicas intensas, ¿no? Maratones, triatlones. Acá también hay la hiponatremia, según su duración, según su volemia, ¿no? Según su volemia, pues puede ser una hiponatremia hipovolémica, como ya estamos hablando, haciendo hincapié, ¿no? Con pérdida de líquido, puede ser con incremento de líquido también por dilución, puede ser también euvolémica, ¿no? Y puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Entonces, en las crónicas nos van a tolerar, pues, hiponatremias bien bajas, ¿no? Pero estos pacientes vienen con sus síntomas de larga data, ¿no? Y algunos trastornos, y no los estamos diagnosticando. Pero si es una hiponatremia aguda, estos sí nos van a presentar unos síntomas más intensos, ¿no? Algunos síntomas, por ejemplo, neurológicos. Entonces, las agudas son las que se presentan con más, eh, con síntomas más intensos, ¿no? Que los crónicos. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia? Bueno, en este caso, como les falta el sodio, entonces tenemos que administrarles sodio y agua, ¿no? Y agua. Entonces, las hiponatremias sintomáticas menores de 48 horas se realiza la corrección rápida, ¿no? Con las soluciones hipertónicas, en este caso sí se les da el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, que tiene sodio. Bueno, hay un ritmo, ¿no? Hay un ritmo. Y las hiponatremias, que son crónicas, que ya tienen más de 48 horas, esta corrección debe ser lenta, ¿no? Y debemos más bien corregir la enfermedad de fondo, ¿no? Porque ya es una hiponatremia crónica que está generando al paciente muchos días o mucho tiempo con sodio bajo. Entonces, en este caso, la corrección es lenta, ¿no? Tiene también su cantidad de cómo debemos corregir las primeras 48 horas y no sobrepasar un nivel total de 130 miliequivalentes, ¿no? A pesar de que la cantidad normal de sodio es de 135 a 145, mira, tenemos que llegar hasta 130, ¿no? Porque es un paciente que está haciendo hiponatremia de manera crónica, no podemos corregirle bruscamente hasta llevarle a 140, 145, ¿no? Muy bien, esto es en cuanto a la hiponatremia, ¿no? Luego vamos a pasar al siguiente electrolito más frecuente en nuestro organismo, que es el potasio, ¿no? El potasio. Eh, bueno, después del sodio, el potasio es el siguiente metabolito más importante en nuestro organismo. El potasio es el catión más importante de la célula. Eso significa que el potasio se encuentra a nivel intracelular, ¿no? La principal función fisiológica del potasio es la conservación de la excitabilidad de algunas células, en general de las células, ¿no? Sabemos que en el líquido extracelular la concentración normal de potasio es de 3,5 hasta 5 miliequivalentes por litro, lo cual representa para un adulto de 70 kilos alrededor de 56 miliequivalentes de este catión, ¿no? Entonces, el potasio es importantísimo.
Eh, la hipopotasemia o la hipocalemia, ¿no? Su definición se define como el cuadro bioquímico clínico que aparece cuando el potasio está menos de 3,5 miliequivalentes, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la hipopotasemia? ¿Por qué disminuye el potasio en las células? ¿No? ¿Y qué sucede con este paciente cuando disminuye el potasio? Realmente la disminución del potasio puede ser inclusive hasta mortal, ¿no? Y eso ya lo sabemos desde casi inicios de haber estudiado medicina, sabemos que la disminución del sodio, la hipopotasemia puede ser mortal en los pacientes. Puede ser por ingreso insuficiente, ¿no? Un paciente que no consume potasio por alguna razón, ¿no? Aquellos que están con líquidos parenterales, por ejemplo, que están desprovistos de potasio, ¿no? Quizás nutrición parenteral sin potasio, claro, no debería ser, ¿no? Toda nutrición parenteral tiene que tener su potasio, calio, ¿no? Sodio y potasio. Pero en algunas veces podría ser que no lo hayan recibido, ¿no? Algunos pacientes con alcoholismo también, alcoholismo severo, algunos con desnutrición pueden tener hipopotasemia. Y algunos, eso es por la deficiente ingesta, ¿no? Ingreso insuficiente de potasio. Hay otras causas que es por pérdida de potasio en el tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, vómitos, ¿no? Otro es un paciente con sonda nasogástrica al cual se le hace una succión gástrica, un lavado gástrico, o se elimina por alguna razón el contenido gástrico en el paciente. Un ratito, por favor. Muy bien. Entonces continuamos. Pérdidas de potasio a través del tubo digestivo. También estaríamos hablando, aparte de los vómitos, la succión gástrica, del síndrome pilórico, sobre todo en niños, ¿no? Sabemos que en niños podría estar obstruido a través de un problema o una obstrucción en el píloro y por consiguiente este niño va a estar produciéndole o va a estar en vómitos, ¿no? Entonces aquí este niño va a estar perdiendo potasio porque va a estar con vómitos, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces no hay un ingreso suficiente de potasio. También las diarreas puede perder potasio, ¿no? Algún empleo crónico de laxantes, pacientes estreñidos que utilizan sus laxantes, pueden hacer hipopotasemia, ¿no? Esto se ha visto sobre todo en adultos mayores que están con estreñimiento crónico, es muy frecuente, los pacientes que están en cama, por alguna razón están postrados, están estreñidos, estos pacientes utilizan muy frecuentemente sus laxantes y podrían estar haciendo una hipopotasemia sin un diagnóstico evidente, claro, ¿no? En el paciente. Otra causante son las fístulas biliares y las fístulas intestinales, que son encargados de producir gran pérdida de líquidos, ¿no? De electrolitos y de potasio, ¿no? También hay una patología que es el adenoma velloso en rectos sigmoides, que hace que se pierda abundante líquido. Y bueno, otras patologías del útero, del sigmoide, ¿no? Cuando se elimina el sigmoide por alguna razón, una cirugía. También podría ser a través de pérdidas renales, ¿no? Con patologías renales y sin patologías renales, ¿no? Como por ejemplo, insuficiencia renal aguda, una hipopotasemia crónica
por problemas de patologías renales, una acidosis tubular renal, ¿no? Renal, etcétera. Y sin patología renal, ya hemos hablado anteriormente, el empleo de diuréticos, algunos pacientes con síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, y algunos con problemas de hipomagnesemia también, ¿no? Podrían ser, y algunos síndromes también. El desplazamiento de potasio hacia el interior de la célula, también, ¿no? En la corrección de la cetoacidosis diabética, en la alcalosis metabólica y respiratoria, ¿no? También hay patologías de hipocalemia que vienen ya de una base genética familiar, ¿no? Intoxicaciones por bario, hipotermia, tirotoxicosis, ¿no? Y como ya hemos visto, el empleo de nutrición parenteral de provista de potasio son los causantes de generar hipopotasemia. Entonces, acá tenemos una causa del por qué un paciente puede producir una hipopotasemia. Entonces, pacientes que están con ileostomía, acá se puede observar una ileostomía, ¿no? Entonces, vemos acá que un paciente, por alguna razón, tiene el intestino delgado, en este caso el ileum, no el colon, está abocado hacia la pared, ¿no? Puede ser por una cirugía, por un tumor X intracavitario en el abdomen, ¿no? O podría ser por una apendicitis complicada, ¿no? O una perforación intestinal X con contaminación donde se tiene que extraer el ilion hacia la parte externa, ¿no? Entonces, como el ilion no tiene un esfínter, ¿no? No tiene una válvula como la válvula ileocecal, entonces ese líquido se va a perder, ¿no? Ese líquido va a salir hacia afuera. Entonces va a haber gran cantidad de pérdida de líquidos y electrolitos de manera involuntaria, ¿no? Generalmente estos pacientitos pues utilizan su bolsa de colostomía y se puede cuantificar cuánto pierde al día. Se podría reponer de acuerdo a las pérdidas que observamos en esa bolsa, ¿no? La colección se podría reponer. Sin embargo, es un paciente que va a estar perdiendo potasio, sodio y otros electrolitos. Bueno, acá tenemos una ileostomía, es simplemente educativo, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico de estos pacientitos con hipopotasemia o hipocalemia? Bueno, ya habíamos dicho que la disminución del potasio puede generar algunos alteración de las células, ¿no? Excitabilidad en las células, especialmente en el tejido muscular. Entonces, estos pacientitos van a tener problemas musculares, ¿no? Si los músculos respiratorios se afectan, entonces podríamos tener un problema respiratorio, como un paro respiratorio, ¿no? Sobre todo los músculos del diafragma. Entonces, la hipopotasemia es mortal, es muy complicado tener un paciente con hipopotasemia y no esté siendo diagnosticado adecuadamente, ¿no? Entonces, también no solamente en el músculo, en la zona muscular, sino también en la musculatura lisa, en los intestinos. ¿Por qué algunos hablamos de un hilio paralítico, ¿no? ¿Por qué hablamos? Porque podría ser un paciente con trastorno hidroelectrolítico, es una de las causas del hilio paralítico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podría haber una disminución del potasio en la musculatura lisa de los intestinos. Entonces, ese paciente no va a tener un peristaltismo, va a estar paralizado el peristaltismo y ocasionar como si fuera una obstrucción, ¿no? Los niveles plasmáticos, a ver, las concentraciones de menores de 2.000 equivalentes se asocian con isquemia muscular. O sea, cuando hay una demasiada cantidad o demasiada disminución del sodio, menores de 2 se asocian con un problema muscular, isquemia muscular, y esto se puede evidenciar a través de un análisis que es el CPK, ¿no? Las transaminasas, la aldolasa se van a ver alteradas. Cuando hay una disminución un tanto leve, pues como en el caso de menores de 30, pues ya hay una fatiga muscular, debilidad muscular, calambres. Algunas veces nos llegan pacientes con debilidades musculares, con cansancios, con calambres, ¿no? Pacientes adultos mayores que se quejan frecuentemente de estas patologías, de manera crónica inclusive. Entonces no los estamos diagnosticando adecuadamente, pues les damos algunos
sus relajantes musculares, podríamos darle frotaciones, analgésicos, pero nos faltaría dosar algunos electrolitos, ¿no? Entonces, no debe pasar por desapercibido estas cosas. La hipopotasemia sí se puede ver a través de un electrocardiograma, ¿no? Sí se puede evidenciar, ¿no? Dado que afecta la estabilidad de la conducción eléctrica, ¿no? En el músculo, en el miocardio. Entonces, puede haber una depresión del segmento ST de 0,5 milímetros o más. También puede haber una amplitud de la onda U mayor de 1 milímetro, ¿no? Acá vemos, ¿no? El segmento ST que está deprimido, ¿no? Que está deprimido, como lo vemos acá. O puede ser la amplitud de la onda U, ¿no? Acá vemos una amplitud de la onda U, ¿no? Mayor. Mayor que la onda T, inclusive, ¿no? Acá vemos la onda T y la onda U incrementada, ¿no? Una misma derivación. Bueno, esto ya es una parada cardíaca y es un extremo, pues, ¿no? Eh, Realmente esto puede depresión, la depresión de potasio nos genera pues una parada cardíaca, ¿no? Y se puede observar en el electrocardiograma, ¿no? Y esto ya es generalmente inmediato, ¿no? Eh, Paro cardíaco que genera la muerte, pues, ¿no? En el paciente, ¿no? Paro cardíaco en sístole. Y el tratamiento, bueno, en la mayor parte de los casos de hipopotasemia, la hipopotasemia es leve, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, esto podría inclusive tratarse con terapia oral, ¿no? La ingesta de algunos alimentos que contienen potasio. Pero si hay un déficit grave, como el que estamos hablando, pues en este caso se tiene que aplicar de manera endovenosa las concentraciones de potasio, ¿no? ¿No? Dosando, sí. Y acá tenemos lo contrario, que es la hiperpotasemia, ¿no? Ya esto es el incremento de potasio más de 5,5 miliequivalentes por litro, ¿no? Los estados clínicos asociados con la disminución de la excreción renal de potasio. Bueno, hiperpotasemia significa que hay mucho potasio en nuestro organismo. Entonces, ¿quién está fallando? Está fallando el riñón, ¿no? Está eliminando como debe ser el potasio. ¿Y cuáles son las causas de hiperpotasemia? La disminución de la eliminación a través del riñón, ¿no? Es una de las causas. Con un problema renal, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, o también una insuficiencia aguda, renal aguda, ¿no? Entonces, también podría ser la falta de algunos mineralocorticoides como en la enfermedad de Addis. Hiperpotasemia, bueno, por un ingreso deficitario de sodio, bueno, también, ¿no? Es una causa. Em, Hay otras causas como la translocación de potasio celular. Lo vamos a ver también, ¿no? Pero en este caso, de manera no tan a profundidad, ¿no? Hay otras causas como la acidosis metabólica que nos puede generar una hiperpotasemia. La acidosis metabólica, la acidosis respiratoria aguda, ¿no? Deficiencia de insulina, empleo de succinilcolina en algunos pacientes que, que anteriormente se operaban, ¿no? Con succinilcolina. Intoxicación digitálicos también, ¿no? Por digitálicos, ¿no? También aguda. Bueno, de base genética también. Ingreso elevado de potasio, ¿no? También por suplemento oral de potasio en pacientes con insuficiencia renal o crónica, ¿no? Quienes no deben consumir mucho potasio. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal no se les da potasio porque no pueden eliminar el potasio. Ese riñón no orina, ¿no? Están en anuria. Entonces, no se les da potasio, ¿no? Administración endovenosa de potasio es otra causa de hiperpotasemia, ¿no? Y otras enfermedades también, ¿no? Eh, Causantes de hiperpotasemia.
Muy bien, el cuadro clínico varía, se puede observar esto sí a través del electrocardiograma, ¿no? Se puede ver cómo cambia la onda T, ¿no? Se hace picuda, ¿no? Como vemos acá, la onda T picuda, ¿no? Eh, pero de acuerdo a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, con un potasio mayor de 5,5 vamos a ver la onda T picuda. Y con un potasio mayor de 6 vamos a ver la onda T picuda simétrica con un voltaje similar a la R, o sea, podemos llegar hasta el voltaje de la R, ¿no? Y bueno, con un potasio mayor de 7 va a haber una desaparición de la onda P, ¿no? Va a estar plano, ¿no? Y una onda R de duración prolongada, ¿no? Como vemos acá. Y bueno, pues acá, como vemos, mayor de 8, vamos a ver un complejo QRS que está prolongado, ¿no? Bueno, signos y síntomas de hipopotasemia. Bueno, ¿estamos en hipopotasemia o en hiperpotasemia? Hiperpotasemia. Creo que acá había un error. Eh, se filtró esta diapositiva. ¿Y cuál es el tratamiento de la hiperpotasemia? Bueno, si estamos con un paciente que tiene incremento del potasio, entonces debemos hacer que el potasio disminuya en su organismo. Debemos suprimir las fuentes de potasio que el paciente está recibiendo, el ingreso oral, el ingreso endovenoso, algunas drogas que contienen potasio, algunos pacientes que están con tejidos traumatizados, algunas lesiones, heridas que están presentando potasio, ¿no? En los tejidos necróticos, por ejemplo, ¿no? Debemos eliminar, hacer una remoción de esos tejidos. Otra manera de cómo disminuir, bajar el potasio es con una infusión de calcio, que es un antagonista fisiológico del potasio, ¿no? Otra manera es corregir la acidosis, dándole una infusión de bicarbonato, ¿no? También dándole una infusión hipertónica también, ¿no? O un suero glucosado también. La remoción de potasio, administración de resinas, etcétera, ¿no? Algunos tendríamos que llegar hasta la diálisis para eliminar el potasio, que es lo que suele suceder en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Y bueno, se tiene que expandir el volumen. Podríamos dar también diuréticos en pacientes que no tienen oligonuria, ¿no? Si son pacientes que orinan normal, entonces podríamos darle diuréticos. Muy bien, chicos. Acá. Otro en el organismo tiene aproximadamente 1.400 miligramos de calcio. El calcio plasmático representa el 0,03% del calcio total del organismo. Se puede dividir en tres fracciones. Uno es la unidad de las proteínas, o sea, el calcio lo podemos encontrar en un 40% que está unida a las proteínas, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar sobre todo en el torrente sanguíneo, ¿no? Y en otros tejidos de nuestro organismo. Están unidos a proteínas, el 40%. El 10% es difusible, pero no está ionizado. Está formando quelatos con bicarbonatos, con fósforo y ciclato. Pero es un mínimo porcentaje, un 10%, ¿no? Que están con los quelatos. Y la forma ionizada, el calcio ionizado, que es el 50%. Son tres formas o tres lugares donde está ocupado el calcio. La hipocalcemia es el resultado de un trastorno de la disponibilidad de calcio en nuestro organismo. Como ven acá, entonces por alguna razón no hay calcio en nuestro organismo, pues no. Podría ser por un problema de la hormona paratormona o paratiroide o de falta de vitamina D, ¿no? También por la presencia de quelantes, ¿no? Como decíamos, los quelantes normalmente es un 10%, pero si vamos a ver que hay quelantes en abundante cantidad, podría disminuir mucho más, ¿no? La causa más común de déficit de la hipocalcemia es
generalmente iatrogénico, cuando hay una cirugía de cuello y por ahí se toca las hormonas, la aparato para hormona, ¿no? Otras causas, bueno, como decíamos, algunas lesiones, ¿no? Iatrogénicas, son traumatismos cervicales, infiltración glandular por la neoplasia o por una enfermedad como la amiloide, o presencia de una enfermedad autoinmune que destruye, ¿no? El tejido. Bueno, signos característicos de hipocalcemia, el principal es la tetania, ¿no? La tetania. También hay pacientes que se quejan de calambres musculares, de parestesias, que son pacientes con hipocalcemia, ¿no? Algunas contracciones de los músculos respiratorios pueden producir laringoespasmos, broncoespasmos y hasta un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, ¿no? Por hipocalcemia. Y bueno, acá hay una tablita, el tratamiento de la hipocalcemia, ¿no? Puede ser endovenoso, con gluconato de calcio, cloruro de calcio, ¿no? Y bueno, también podríamos darle las vitaminas como el colecalciferol, ergocalciferol, etc. Reponer, ¿no? Reponer el calcio y la vitamina D. Y lo contrario es la hipercalcemia, ¿no? Que puede ser atribuida a un aumento en la ingesta de calcio o a una disminución de la excreción del calcio. Las enfermedades más comunes en pacientes críticos son, por ejemplo, las enfermedades malignas, administración de calcio exógeno en mayor cantidad, ¿no? La inmovilización, el hiperparatiroidismo, ¿no? También. ¿Y cuál es el cuadro clínico en el paciente con hipercalcemia? Generalmente la crisis de hipercalcemia es una emergencia que está presente en el paciente con insuficiencia renal aguda. Si el calcio excede los 15 miligramos por ciento, representa una hipotensión ortostática, taquicardia, shock, náuseas, vómitos, debilidad muscular, letargo, fiebre. Y el tratamiento en el paciente que está haciendo hipercalcemia, tenemos que diluir el calcio, ¿no? Y promover la excreción renal. Tenemos que restringir el consumo de calcio en la dieta, ¿no? Y suspender algunas drogas que son hipercalcemiantes. La diuresis sádica es el principal o el primer intento terapéutico en el tratamiento de la hipercalcemia. El sodio inhibe la reabsorción de calcio y en el asa túbulo proximal de gel, ¿no? Se debe administrar 2 a 3 litros de solución salina en las primeras 3 a 6 horas, ¿no? Con un control hemodinámico. También la furosemida facilita la pérdida de calcio a través de la orina, ¿no? Disminuyendo así la reabsorción tubular del sodio y el calcio. Bueno, son maneras de cómo tratar la hipercalcia. Bueno, hasta ahí el trastorno de los electrolitos más frecuentes de nuestro organismo, ¿no? Vamos a hablar también del equilibrio ácido-base. Eh, También esta es la parte importante de la semana. ¿Y qué es el equilibrio ácido-base? Se entiende por equilibrio ácido-base el mantenimiento en un nivel normal de la concentración de iones hidrógeno o los hidrogeniones en los fluidos de nuestro organismo, ¿no? Una mezcla que amortigua las variaciones del pH de una solución a la cual se le agrega un ácido o un álcali que denomina una sustancia buffer o un tampón, ¿no? Esta sustancia de la que estamos hablando está constituida por dos partes, un ácido débil y su sal alcalina, ¿no? De una base fuerte, o una base débil y su sal ácida de un ácido fuerte. Bueno, lo vamos a ir explicando poco a poco conforme vamos avanzando en la exposición. Hay diversos sistemas amortiguadores, ¿no? En nuestro organismo que neutralizan de manera eficaz a los ácidos, ¿no? Que después se excretan por los pulmones y por los riñones. Entonces, ¿cuáles son esos amortiguadores? El sistema de fosfato disódico, fosfato monosódico es uno.
el sistema del bicarbonato ácido, sí, el bicarbonato, así es, el sistema del bicarbonato, sí, ácido carbono, ese es el que está hablando Richard. La hemoglobina y la oxihemoglobina, ese es otro, el sistema proteínato-proteína. Nosotros vamos a hablar ahorita específicamente del sistema del bicarbonato, ¿no? Y del ácido carbónico. Ese es el principal tema de hoy día. Vamos a hablar un poquito de las definiciones para darles unos 10 minutitos de descanso. ¿Y qué es la acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria se relaciona con la retención del CO2, ¿no? La retención del CO2 secundaria a una disminución de la ventilación alveolar. O sea, hay una disminución de la ventilación, ¿no? Por los pulmones, por consiguiente, estamos reteniendo CO2. Entonces, ¿se compensa cómo? Si hay una retención del CO2, se va a compensar a través de la retención renal de bicarbonatos y la excreción de sales de ácido, ¿no? También por el aumento de formación de amoníaco. La alcalosis respiratoria es lo contrario, ¿no? Las causas son generalmente hiperventilación. Por alguna causa, ¿no? Se genera una hiperventilación, podría ser por dolor también, ¿no? Es un paciente que ventila rápido y por consiguiente está eliminando más CO2, ¿no? De lo normal. Entonces ese paciente entra en alcalosis respiratoria, ¿no? Puede ser también por compensación de una hipoxia, ¿no? Es un paciente que está en una hipoxia, ¿no? En los tejidos. Entonces el paciente va a empezar a querer ventilar más intentando evitar esa hipoxia, ¿no? Y ese paciente entra en alcalosis respiratoria. También por lesiones del sistema nervioso central y también podría entrar en alcalosis respiratoria un paciente que está en ventilación mecánica, que estamos dando mucho oxígeno al paciente, ¿no? No estamos controlando la cantidad de oxígeno, la ventilación en el paciente. Son factores que nos genera acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, ¿no? Son compensatorios ambos, ¿no? ¿Y qué es una acidosis metabólica? Bueno, se deriva de la retención o de la ganancia de ácidos fijos, ¿no? Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, en la acidosis láctica o en la azoemia, ¿no? O también en la pérdida de bases de bicarbonato, como por ejemplo diarreas, fístulas del intestino, insuficiencia renal, ¿no? Donde hay una incapacidad para reabsorber el bicarbonato. Entonces, en una acidosis metabólica, ¿qué hay? Va a haber una compensación inicial a través del pulmón, ¿no? Con aumentos de la frecuencia de las respiraciones, va a hiperventilar el paciente, va a haber una profundidad de las respiraciones, ¿no? Puede haber una depresión de la presión parcial del CO2 arterial, ¿no? En el intento de compensar la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué pasa con el bicarbonato en una acidosis metabólica? El bicarbonato va a disminuir, ¿no? En una acidosis metabólica. El bicarbonato va a estar disminuido. Y en una alcalosis metabólica va a ser lo contrario, ¿no? Se pierden algunos ácidos o surge como la pérdida de ácidos o la ganancia de bicarbonato, ¿no? En la alcalosis metabólica va a haber ganancia de bicarbonato, ¿no? Se agrava con la depresión preexistente de potasio, dice, ¿no? Tanto el pH como la concentración plasmática de bicarbonato son altas. Bueno, en conclusión, en una acidosis metabólica disminuye el bicarbonato y en una alcalosis metabólica incrementa el bicarbonato. ¿No? Son las definiciones para ya tener claro cómo es una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. Muy bien, chicos. ¿Qué hora es? 9:38. Nos queda casi una hora para terminar con el tema de acidosis metabólica.
los temas de los trastornos ácido base. Voy a darles 10 minutos para que un ratito se relajen y ha sido la clase muy intensa, creo muy teórico, no les he escuchado hablar ni preguntar. 10 minutos para que se distraigan y para que se relajen un ratito y empezamos con la otra parte de la exposición. Está bien, doctora. Está bien, doctora, gracias. Doctora. Muy bien, chicos.
Muy bien, chicos, estamos de vuelta para completar la segunda parte de la exposición, ya que corresponde a ácido base, trastornos de ácido base. Somos 42. ¿Están completos? ¿Falta alguien? ¿O llamo lista? Doctora, faltaba Pierre León porque por su trabajo no se podía conectar. Oh, Pierre. Pero podrá ver entonces eso significa que hoy día mismo tengo que ponerlo. Y Silas Ramírez también. ¿Y Silas por qué? ¿También trabaja? Sí, también trabaja de vigilante de noche. En ¿Silas también algunos trabaja turnos. en la noche? Sí, algunos días, ¿no? Ah, Silas también trabaja. Sí, doctora. ¿Es en serio? Sí, de verdad, doctora. Está en Barranca. En Barranca. Ah, son de Barranca. Silas de Barranca y Pierre de Huaraz. Ay, estos chicos son trabajadores. Bueno, hay que apoyarlos entonces, hay que apoyarlos. Eh, bien, bueno, ya nos falta prácticamente para terminar a las 10:30, 25 minutos. Em, Hemos hablado de los trastornos de los electrolitos. Espero que dentro de la parte semiológica haya sido bueno para ustedes, ¿no? De acá ya lo que queda es reconocer signos y síntomas, tal vez en algunos casos clínicos. Sin embargo, van a hacer sus exposiciones. Ya hemos quedado el día viernes y el día jueves. Van a hacer acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica también, ¿no? Los cuatro trastornos principales prácticamente. Y dentro de ellos, algunos se presentan con sus trastornos de electrolitos, ¿no? Entonces, les voy a pedir que el caso clínico, bueno, sea un caso clínico concreto, no tan complejo, ¿no? Me interesa más la parte de la semana, que es la parte de electrolitos y el ácido base, ¿no? Entonces, vamos como son dos exposiciones, al término de las exposiciones vamos a hacer siempre una práctica o dos prácticas, dependiendo del tiempo que nos reste para que quede claro, ¿no? Lo que estamos aplicando a la teoría, ¿no? Entonces, quedamos con los casos clínicos el día jueves y viernes y vamos a hacer algunas prácticas pequeñas de cómo resolver un trastorno de ácido base, ¿no? Específicamente voy a eso. Muy bien, ¿alguna duda para ya empezar con la parte de ácido base? Bueno, bueno, buenas noches. Sí, sí, sí. Buenas noches, dime quién ¿Usted cree está que puede hablando. enfocar en una diapositiva que estaba en las causas de hiponatremia? ¿Quieres las causas de hiponatremia? A ver, un ratito, voy a ver dónde está.
Estamos en hipernatremia. Hiponatremia. ¿A esto quieres? Sí, doctora. Bueno, algo que quería aportar ahí era que en el caso de las quemaduras también puede haber pérdida de electrolitos, entonces esa es se le puede considerar también una causa de hiponatremia. Así es, efectivamente. Eh, Miren, chicos, cuando hay una pérdida de la piel, que es el aislante principal para mantener el medio interno, los líquidos y electrolitos, ¿no? Prácticamente hay una gran pérdida de agua. Y como consiguiente, también va a haber una gran pérdida de sodio. Uno de los principales causantes de este trastorno son los pacientes quemados, los gran quemados. Entonces, por eso existe una fórmula para reponer los líquidos y electrolitos en el paciente quemado, en la primera hora y en las siguientes restantes horas, ¿no? Y existen diversas fórmulas que se tiene que aplicar para reponer la pérdida de estos pacientitos. Muy bien tu aporte, como siempre, atento. Este, ay, me olvidé. Entonces, ¿alguien más quiere aplicar, quiere ampliar, quiere de repente agregar algo? Creo que ya nadie. Doctora, también uno de los casos también bastante frecuencia en las áreas de emergencia que llegan son las acidosis metabólicas de pacientes diabéticos, ¿no? También tienen trastorno de estos trastornos en acidosis metabólica, de anión gap también. Sí, los pacientes diabéticos generalmente traen muchas patologías de acidosis, ¿no? Acidosis metabólica, trastornos como, por ejemplo, patologías complicadas de su propia enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado. Algunos días tan complicados con sus problemas renales. Ustedes saben que un paciente diabético va a evolucionar a una enfermedad renal crónica, entonces estos pacientes van a verse afectados también, ¿no? No va a haber una buena, de repente, compensación de los bufferes, de los tampones, entonces, pacientes complicados, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a continuar con la siguiente exposición. Muy bien, entonces terminamos con equilibrio ácido-base, nuestro tiempo que nos queda. Vamos a hablar de la parte esencial de esta. Nuevamente, la parte introductoria ya habíamos hablado algunas definiciones, ¿no? Y continuamos. El equilibrio ácido-base. La regulación del pH a nivel celular es imprescindible para la supervivencia, ¿no? Es importante esta regulación. ¿Y qué regulamos, no? Generalmente se están regulando los ácidos y las bases. Están en continuamente estos en la sangre procedentes de la dieta. En general, esto procede de la dieta, ¿no? Del metabolismo, de algunos, de la utilización de algunos medicamentos también, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo
genera iones de hidrógeno, ¿no? Los hidrógenos, ¿no? La concentración de estos iones influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo. Entonces, nuestro organismo está generándose siempre estos iones y está en perfecta armonización, ¿no? En todos estos procesos. Ahora, debemos recordar cómo es una base, un ácido, ¿no? Es importante, por eso llamamos equilibrio ácido-base. Fisiológicamente, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, un ácido es una sustancia que cede un hidrogenio, que da un hidrogenio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando acá del ácido clorhídrico, ¿no? Del ácido carbónico también, ¿no? Una base es todo lo contrario, es el receptor de un hidrogenio, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, del bicarbonato, ¿no? Y algunas proteínas. La acidez de una solución está determinada por su concentración de hidrogeniones, ¿no? Y se expresa en unidades del pH, ¿no? Ácidos y bases pueden ser fuertes, pueden ser débiles, ¿no? Los fuertes se disocian completamente en una solución, ¿no? Por ejemplo, como siempre, el ácido clorhídrico, ¿no? El hidróxido de sodio, se disocian, ¿no? Se separan y en la solución. El fuerte se va a disociar solo, el débil, perdón, se va a disociar solo parcialmente, ¿no? Por ejemplo, el ácido láctico, ¿no? El ácido láctico, el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico. El metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, van a producir grandes cantidades de CO2, ¿no? Es un ácido volátil. Este CO2 normalmente, miren, se elimina por los pulmones. Entonces, debido a, inclusive al tipo de dieta que tenemos, vamos a tener la cantidad de eliminación del CO2, ¿no? Si nosotros consumimos grandes cantidades de carbohidrato, grasa, todo esto, vamos a tener una eliminación de esta, ¿no? Del CO2 de acuerdo a nuestro consumo. El metabolismo de las proteínas, ¿no? De las proteínas producen ácidos no volátiles, ¿no? Ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones, ¿no? Entonces, ¿por dónde serán eliminados si no se puede eliminar por los pulmones? Por los riñones, ¿no? Los ácidos no volátiles, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, ácido láctico, son tamponados por el bicarbonato y son excretados por el riñón, ¿no? Eso es en el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, estos se eliminan por los pulmones y por los riñones. pH líquidos corporales. El pH normal, ¿no? El pH líquido extracelular es igual a 7.4. El pH sanguíneo ni hablar, eso ya lo conocemos. Lo normal es de 7.35 a 7.45. Los extremos, ¿no? Los extremos, ya que salen de este rango, nos van a dar una alteración, ¿no? A una acidosis o una alcalosis, ¿no? Puede ser tolerada una fluctuación del pH de 6.8 hasta 7.8, ¿no? Puede ser tolerada. El rango del pH. Bueno, los elementos formadores de ácido. ¿Quiénes son los elementos formadores de ácido que provienen estos de la carne, de los pescados, aves y huevos? Y los elementos formadores de base son aquellos que son producidos por las frutas, verduras. Los cítricos no son formadores de ácido, tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales, ¿no? Entonces, acá ya sabemos cómo producimos ácido y cómo producimos bases. Los tapones o buffers, ¿no? ¿Qué son estos tapones o buffers? Son sustancias que evitan cambios bruscos en el pH de una solución, ¿no? Al añadirle un ácido o al añadirle una base. O sea, evita el cambio brusco, evita el generar una acidosis,
o una alcalosis, ¿no? Gracias a este tapón o a ese buffer. Los tampones reaccionan con un ácido o una base relativamente fuerte para reemplazarlo por otro débil. El buffer principal del líquido extracelular es el bicarbonato, ¿no? O ácido carbónico. Es el que nosotros vamos a aplicar en nuestras prácticas, en nuestra teoría, etcétera, ¿no? En sí es un ácido débil, ¿no? Y la sal bicarbonatada también, ¿no? Son ácidos débiles. Ahora, en cuanto al mecanismo respiratorio, cada día una persona con una dieta variada, más o menos, de 60 milimoles de hidrogenio en forma de ácidos metabólicos, o sea, se genera, ¿no? Podría ser orgánicos, sulfúricos. Si se altera la velocidad a la que se excreta el CO2 por los pulmones, se puede regular la presión del CO2 y modificar el pH, ¿no? Se puede regular. Y el mecanismo respiratorio, ¿cómo es, no? ¿Cómo sería? Hay un descenso del pH que estimula los quimiorreceptores carotídeos y los aórticos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en ese paciente? Va a entrar en hiperventilación, ¿no? Digamos, paciente X de pronto está con un descenso del pH. Automáticamente va a estimularse estos quimiorreceptores que se encuentran en la zona carótida y en la zona de la aorta, ¿no? Entonces, automáticamente va a entrar en hiperventilación. ¿Con qué intención? Aumentar la eliminación del CO2, ¿no? Aumentar la eliminación del CO2 y disminuyendo la presión parcial del CO2 arterial, ¿no? Presión parcial del CO2. Y si hay un aumento del pH, entonces estos quimiorreceptores se van a inhibir. Por lo tanto, va a haber una disminución de la ventilación, va a haber una reducción de la eliminación del CO2 con esto y va a haber un aumento de la presión del CO2 arterial, ¿no? Entonces son mecanismos compensatorios, ¿no? En un mecanismo respiratorio. Bueno, el control renal del equilibrio ácido-base ya hemos dicho que está controlado por los riñones, ¿no? A través de generar una orina ácida o una orina básica, ¿no? Entonces, dependiendo cómo nos va a controlar el riñón esta parte, cómo va a ser el control de este equilibrio ácido-base, ¿no? Ahora, ¿y cómo? Puede eliminar grandes cantidades de ácido, ¿no? De estos hidrogeniones, ¿no? Puede excretar también bases como el bicarbonato. Puede conservar y producir ion bicarbonato, también puede conservar, puede producir. Y es el más efectivo regulador del pH, ¿no? Ese es el control renal del equilibrio ácido-base. La velocidad de corrección. Bueno, los buffers funcionan casi instantáneamente. Su mecanismo respiratorio actúa en minutos y dura en horas, ¿no? Dura en horas. El mecanismo renal varía desde varias horas hasta varios días, inclusive, para corregir, ¿no? Es la velocidad de corrección. Los buffers son, pues, prácticamente los que nos salvan la vida, ¿no? En estos casos. Las alteraciones del equilibrio ácido-base. Si hay un pH menos de 7.35, está considerado como una acidosis. Y si hay un pH mayor a 7.45, entonces lo consideramos como una alcalosis. La respuesta del organismo a las alteraciones ácido-base se llama compensación, ¿no? Puede ser completa si se alcanzan, si se llega a los valores normales, que es lo que esperamos todos. Puede ser una compensación parcial si aún no se normaliza por completo y podrían llegar en cuestión de días a compensarse, ¿no? Existen dos tipos, ¿no? A través de la parte metabólica que afecta al bicarbonato y la respiratoria, ¿no? Que afecta al ácido carbónico, ¿no? Entonces, hay dos tipos de compensación, metabólica y respiratoria. Cuando la concentración de hidrogeniones está aumentada, entonces eso es acidosis. Y cuando lo contrario, cuando la concentración de hidrogeniones está disminuida, entonces estamos en una alcalosis, ¿no? Y la acidosis es el efecto principal o el efecto principal de la acidosis es la depresión del sistema nervioso central por una disminución de la transmisión simpática, que genera en el paciente debilidad generalizada, ¿no?
En una acidosis severa podemos encontrar un paciente que está en desorientación, puede entrar en coma y finalmente puede llegar a la muerte, ¿no? Una acidosis que no se corrige. Y una alcalosis, ¿qué genera? Causa sobreexcitación del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué provoca en el paciente? Nerviosismos, espasmo muscular, tetania, convulsiones, pérdida de conciencia y puede generar hasta la muerte, ¿no? Entonces, una acidosis respiratoria, ¿qué es? Es el exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos del CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo le llamamos a este paciente? ¿Cómo se le encuentra a este paciente que está en acidosis respiratoria? Está en una hipercapnia, ¿no? Entonces, puede producirse por un neumotórax, por un edema pulmonar, una depresión del sistema respiratorio. Y la compensación de la acidosis respiratoria son los amortiguadores sanguíneos, ¿no? Celulares y del riñón. ¿Qué hace? Eliminan el ion hidrogenión y van a retener el ion bicarbonato, ¿no? Es la manera de compensar. ¿Y qué es una acidosis respiratoria, no? Una acidosis. Es la ventilación disminuida. Por lo tanto, va a haber en este paciente una excreción del CO2, ¿no? ¿Qué son las causas? ¿Cuáles son las causas? Una sobredosis de sedante, ¿no? Que el paciente está muy dormido y no ventila adecuadamente, ¿no? Un broncoespasmo, esté cerrado el bronquio por alguna razón y no llega a ventilar adecuadamente, obstrucción de las vías respiratorias, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Puede generar una acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, ¿no? Es todo lo contrario, el déficit de ácido carbónico, ¿no? Del paciente, con una presión del CO2 menos de 35 milímetros. ¿Qué hace el paciente? Está en hipocapnia, ¿no? Es el desequilibrio ácido-base más frecuente. La causa primaria de este paciente es la hiperventilación, ¿no? Entonces, ¿por qué este paciente tiene una presión del CO2 tan baja, ¿no? ¿Por qué? Porque está en hiperventilación, está ventilando tanto que elimina tanto CO2 y está con menos de 35 milímetros de mercurio, ¿no? Es un paciente que está con una pérdida considerable de la presión del CO2, ¿no? Condiciones que estimulan el centro respiratorio. Bueno, si hay un problema del centro respiratorio, ¿no? La falta de oxígeno en zonas altas, algunos pacientes con enfermedad pulmonar, fallo cardíaco, congestivo causado por hipoxia, ansiedad aguda, fiebre, anemia, intoxicación por salicilatos, cirrosis, etc. Puede generar una alcalosis respiratoria, ¿no? La compensación de la alcalosis respiratoria es a través de los buffers, ¿no? A través de una amortiguación rápida con hidrogeniones liberados para disminuir el bicarbonato. Es una de las compensaciones o una compensación rápida, ¿no? Como habíamos dicho, casi inmediata. Y también podría ser a través de los riñones, que conserva el ion hidrógeno y excreta el ion bicarbonato, ¿no? También, por esas dos formas, ¿no? Ahora, la alcalosis respiratoria, seguimos. Pérdida pulmonar excesiva del CO2. Causa hiperventilación nerviosa, fallo hepático, intoxicación por salicilatos. Bueno, ya lo vio. Tratamiento. Este paciente se trata la causa esencial, ¿no? Y una manera de cómo hacer que ese paciente no pierda tanto bicarbonato rápido es hacerle respirar en una bolsa de papel, ¿no? Es muy conocido esta técnica. Le ponen una bolsita de papel y el paciente empieza a respirar y como vuelve a respirar CO2, entonces retiene un poco más de CO2, así se evita que pierda tanto CO2, ¿no? Es una forma, por ejemplo, pacientes que están en la altura y tienen mal de altura, ¿no? Podríamos apoyarles de esa manera. Y la acidosis metabólica, en este caso, pues hay un déficit de bicarbonato, ¿no? Hay una pérdida de bicarbonato. Es cuando hay concentraciones sanguíneas de menos de 22 miliequivalentes por litro. Entonces, las causas de una acidosis metabólica, pérdida de bicarbonato por diarrea, acumulación de ácidos como el ácido láctico, cetonas,
y por fallo de los riñones para eliminar el hidrogenión, ¿no? ¿Y cómo se compensa la acidosis metabólica? Inmediatamente funciona la parte respiratoria y hay un aumento de la ventilación, ¿no? Es una compensación inmediata. Además, también podría ser a través de la excreción renal de iones de hidrógeno, si es que es posible, ¿no? Si los riñones funcionan muy bien. Y también el intercambio de potasio con hidrogeniones en el líquido extracelular. Bueno, eso es a nivel interno, ¿no? Puede producirse una pérdida excesiva del bicarbonato por la orina o por las heces, ¿no? Entonces eso nos genera la acidosis metabólica. Ahora, las causas renales, acetoacidosis diabética, diarrea severa, desnutrición severa, son los principales causantes de esta acidosis metabólica, ¿no? Entonces ahora pasamos a alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué es la alcalosis metabólica? Es todo lo contrario, ¿no? Es el exceso de bicarbonato, ¿no? Ya también en una concentración mayor a 26.000 equivalentes por litro, ¿no? En sangre. ¿Y cuáles son las causas? Pueden ser vómitos, ¿no? Pérdida de ácido del estómago, ¿no? Entonces ahí entramos en una alcalosis. Uso excesivo de algunas drogas alcalinas, algunos diuréticos, desórdenes endocrinos, ingestión elevada de antiácidos también, ¿no? Y deshidratación severa. La compensación para la alcalosis metabólica, bueno, ocurre normalmente cuando hay alteración renal, por lo que los riñones no pueden solucionar el problema, ¿no? Sí, generalmente la alcalosis metabólica también debe ser regulado por el riñón, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando? Pues normalmente un paciente no entra en alcalosis metabólica, son casos raros, son pocos los casos de alcalosis metabólica, ¿no? Entonces son aquellos que por alguna razón los riñones no están solucionando el problema. Podría ser un problema renal crónico, claro. La compensación respiratoria se hace a través de la supresión de la respiración para retener el CO2, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede generar una alcalosis metabólica? Una pérdida excesiva de hidrogeniones a través de vómitos prolongados, por ejemplo, ¿no? Aumento del bicarbonato en el líquido extracelular o aumento de la reabsorción renal de bicarbonato también, ¿no? O sea, por alguna razón hay mucho bicarbonato en el cuerpo. Administración de diuréticos y paraldostenoides también, otra causa. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la alteración del equilibrio ácido-base? Si el pH está bajo, es una acidosis. Y si el pH está alto, es una alcalosis, ¿no? Eso ya por ley, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos? Primero vamos a observar la causa del problema, ¿no? Si es un cambio en la presión del CO2, presión parcial del CO2, ¿no? Entonces es respiratorio, porque estamos hablando del CO2, ¿no? Y si el cambio está en el bicarbonato, entonces el problema es metabólico. Luego, observar el valor del parámetro que no es el responsable del cambio del pH, ¿no? Si está dentro del rango normal, entonces no ha habido compensación, ¿no? Si está del rango normal. Si está fuera del rango del valor normal, el problema ha sido parcialmente compensado, ¿no? Entonces, son los pasos para ver si es respiratoria, si es metabólico, si está compensado o si no está compensado. Creo que hasta ahí, chicos, ¿no? La parte de equilibrio ácido-base. Muy bien, creo que hasta ahí hemos terminado la clase de hoy día. Espero que haya sido, bueno, de mucha ayuda para entender más el tema. El día jueves y viernes tenemos 2 casos clínicos el jueves y 2 casos clínicos el día viernes. Sobre todo más para aprender a manejar, aprender a diagnosticar, aprender a entender estos trastornos, ¿ya? ¿Alguna pregunta ya para retirarnos? Tienen clases hoy día, ¿no? De diagnóstico por imágenes. Sí, doctora. Ya el doctor debe estar esperando.
Muy bien. Susan Saavedra. ¿Algo quiere preguntar o el doctor está esperando? No entendí. Silas, ¿qué pasó, Silas? Dejaste el trabajo por entrar a tu clase. Muy bien, Silas. Me parece muy bien tu decisión, pero esperemos que no interfiera en tu trabajo. Entonces hoy día, a ver, no veo a Jean-Pierre, Gendry, Jonathan, Lady, Lucero, Margarita, Micheli, Richard, Bedón, Orlando, Rocío, Sheila, Tati. ¿Dónde está Iván? Iván Pando. ¿Qué pasó? ¿No entró a clases? Richard, ¿qué pasó con Iván Pando? ¿No entró a clases? Doctora, no comunicó nada, doctora. Al menos quizás a Orlando. Fernando Galloso está presente, Fernando Pinedo también, Diego. No sé qué va a pasar con Iván Pando, por si acaso. Le estoy poniendo falta. No lo encuentro en mi lista. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está en clases? Estamos 17. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Tengo un alumno que ha faltado, no sé qué vamos a hacer. Espero verlo en la próxima clase, sobre todo jueves y viernes, y que participen activamente. Ya les dejo, vayan a sus clases de diagnóstico por imágenes. Estamos viéndonos el día jueves y el día viernes. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy bien, Belén, nos vemos. Gracias, doctora. Nos vemos el Hasta jueves. luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.